UCIS planea suspender la emisión de nuevos permisos de trabajo para solicitantes de asilo. Hay un montón de noticias de qué hablar. La administración de Donald Trump está deteniendo refugiados, personas que ya pasaron por el proceso para hacerse refugiados a través de la Agencia Internacional de Refugiados de las Naciones Unidas, y está pasándolos por un segundo filtro. Esto empezamos a verlo en las operaciones en Minnesota, donde muchísimos miembros de la diáspora somalí que no se había convertido en residente, de nuevo, son personas que llegaron a los Estados Unidos como refugiados, habían vivido en algún momento en un campo de refugiados, pasaron por todo un proceso de filtro donde las Naciones Unidas asigna un número importante de refugiados a diferentes países que por tratado aceptan a un número X de refugiados, generalmente 60.000, 70.000 refugiados al año. Entonces es importante que entendamos que estas personas no es que no habían ya pasado por varios filtros de la burocracia de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos, por tratado internacional, habían aceptado a un número importante de estos refugiados. Estos refugiados ya tenían un estatus de protección cuando llegaron. No son personas que obtuvieron el asilo una vez que llegaron, sino que ya lo tenían. Así que es bastante importante que veamos cómo en este momento se están violando los tratados internacionales con completa impunidad, y la administración de Donald Trump, a través de una memorándum del director interino de UCIS, está en este momento arrestando a cualquier refugiado que no haya obtenido una green card, para hacer un proceso que se puede tardar meses de volver a reevaluar absolutamente todo acerca de ese candidato, como si estuviera teniendo que pelear un caso de asilo desde un centro de detención, sin acceso a ayuda legal muchas veces. Así que bueno, es bastante preocupante, sigue el patrón de abusos, esto no va a parar. La administración de Trump también le pide a la Corte Suprema de los Estados Unidos que permita el fin del TPS para los inmigrantes de Siria, y un juez en Massachusetts, en Boston, determina que es ilegal deportar a ciudadanos que están aquí en los Estados Unidos de un país o un tercer país que no sea su país de nacionalidad. De nuevo, esta decisión ha sido suspendida por 15 días mientras la administración de Donald Trump apela a la Corte de Apelaciones que tiene control o jurisdicción sobre el estado de Massachusetts. Así que todavía, a pesar de que hay una opinión de un juez federal que prohíbe la deportación a terceros países, o sea, si usted es venezolano no lo pueden mandar para Sudán del Sur, ni lo pueden mandar para El Salvador, pero de nuevo, esta decisión del juez de primera instancia en Massachusetts no va a entrar en vigor hasta que no se haya tomado una decisión en el próximo nivel apelativo. Así que por 15 días está suspendida esta decisión. Como sabemos, desde la semana pasada, el Departamento de Inmigración, UCIS, planea suspender la emisión de nuevos permisos de trabajo para solicitantes de asilo. Esta decisión parece ser que va a venir por años. Esto implica que, además, a diferencia de lo que ocurría históricamente, que después de 150 días de tener un caso de asilo, usted podía aplicar a un permiso de trabajo, la administración de Donald Trump ha decidido que, porque crea un incentivo para el fraude y las aplicaciones de asilo se están tardando demasiado, ellos han tomado la decisión de empezar a simplemente no emitir permisos de trabajo a los casos nuevos. Ahora, esto no va a necesariamente impactar, por lo menos no por ahora, a los que ya tienen sus casos de asilo y ya recibieron su permiso de trabajo. Pero si usted metió su caso de asilo y todavía no ha recibido un permiso de trabajo porque no le ha llegado, porque no han pasado los 150 días, existe una posibilidad de que usted sea afectado por esta política, a pesar de que, en teoría, no debería ser afectado hasta, de nuevo, si usted ya había aplicado para cuando esta resolución pasó, que no fue sino hasta la semana pasada, usted no debería ser afectado, pero no me sorprendería para nada que esta administración empiece a aplicar esta política de manera retroactiva. Así que usted tiene que tener cuidado. Si usted no ha recibido si usted está ya renovando su permiso de trabajo, no creo que tiene mucho de qué preocuparse. Sin embargo, si usted está tratando todavía de obtener su primer permiso de trabajo a través del asilo, ahí es donde usted quizás
podría tener algunos problemas. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí es cierto es que esto es un golpe bastante duro para muchísimos refugiados, muchísimos asilados que están esperando sus casos de asilo a veces por años. Imagínense ustedes no tener la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos, no poder obtener una licencia de conducir en muchos estados. De nuevo, esto no es en todos los estados. Hay estados como Colorado, por ejemplo, como Nueva York, donde usted puede obtener una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, estas licencias de conducir todavía no sabemos si son válidas en otros estados de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque si usted se le emite, por ejemplo, una licencia de conducir en Colorado, bajo el programa que permite la emisión de licencias en Colorado a personas que todavía no tienen un estatus, y usted se va para el estado de la Florida, usted tiene que saber que las reglas del estado de la Florida pues cambian y que allí usted podría confrontar algunos problemas cuando se le revise su estatus migratorio y lo comparen con su licencia. Así que tiene que tener mucho cuidado si usted está viviendo en la Florida. Las apelaciones, el proceso de apelación ha cambiado. Ahora muchísimos inmigrantes que tienen casos de asilo, no todos, y esto es importantísimo que lo entendamos, no todos los aplicantes de casos de asilo van a tener esta nueva, van a ser afectados por esta nueva regla donde las apelaciones tienen que ser enviadas antes de los 10 días. Solamente aquellos inmigrantes que vengan a los Estados Unidos y que no metan su caso de asilo, por lo menos en el primer año de haber entrado, no hayan podido convencer a un juez de inmigración que hay una excepción que los cubre para no tener que lidiar con el problema del año, que es que usted tiene que aplicar después de un año antes de haber llegado, y si no, esto puede traer problemas porque se hace inelegible para un caso de asilo, a menos que usted pueda probar cambios significativos de circunstancias. Si usted pierde eso, si usted no logra convencer al adjudicador que usted entra entre las excepciones del año y le niegan el asilo por eso, esto pudiera implicar que usted solamente tiene, si esa es la decisión del juez de inmigración, usted solamente va a tener 10 días para apelar. Ahora, lo que más me preocupa no es eso. A pesar de que la mayoría de los aplicantes de asilo que no estén lidiando con un problema del año, de no haberlo metido dentro del año, la mayoría, yo diría, de los aplicantes de asilo saben que tienen que meter su caso de asilo antes de que se les cumpla el año, pero aquellos que logren meterlo antes del año tienen un problema, porque bajo esta nueva interpretación de la regulación, ahora vamos a ver una situación donde los jueces de la Corte de Apelaciones Administrativa, Board of Immigration Appeals, BIA, van a poder tomar decisiones sumarias. Esto implica que no van a tener que considerar tu apelación a menos de que ellos piensen, los jueces todos se reúnan y sientan que su apelación tiene mérito, pero ya no van a tener que hacer una revisión exhaustiva de su caso, que se puede tardar muchas veces 1 año, 2 años, sino que muchas veces de manera sumaria van a simplemente desestimar su apelación sin darle la oportunidad de leer lo que usted presentó, de hacer un montón de cosas. Entonces estas decisiones sumarias están tomando, van a ser un vehículo que siento que la administración de Donald Trump va a utilizar para continuar violando y negándole a estos inmigrantes una oportunidad verdaderamente bona fide, legítima, de poder ajustar su estatus a través de este remedio del asilo. Entonces, bueno, muchísimas cosas lamentablemente de qué hablar. De lo que empecé a hablar inicialmente, el tema de los refugiados, pudiera también empezar a afectar a los asilados.
Así que si usted tiene un caso de asilo ganado y usted todavía no ha metido su green card, yo le recomiendo que hable con un abogado lo antes posible, porque en algunas instancias sería buena idea que usted empezara su proceso de green card, que usted obtuviera un permiso de trabajo por la green card. Esto no sería el caso para todo el mundo, hay que cada situación cambie, por eso tiene que usted hablar con un abogado de inmigración que se especialice en esto, pero es bien importante que te mantenga esto en mente, ¿ok? Quería también decirles que este sábado y el domingo vamos a estar en Miami, en Aloft. Si usted no se ha registrado todavía, por favor regístrese. Tenemos un evento presencial maravilloso con Alejandro Escudiero y que va a hablar de tu gestión España, va a hablar de oportunidades para emigrar a España desde los Estados Unidos, desde Venezuela. También vamos a estar hablando de las opciones que todavía tienes. Voy a estar yo hablando de las opciones que todavía tienes en los Estados Unidos, si ya no te sientes cómodo con un asilo, si ya estás explorando porque tienes un negocio, estás explorando a ver cómo ese negocio podría impactar positivamente tu habilidad de ajustar estatus a través del programa de Parol Internacional para Emprendedores, también de las visas L1A y también las visas Internacional para Emprendedores. Así que si eres emprendedor o no eres emprendedor, pero simplemente quieres saber cuáles son tus opciones, no te olvides que vamos a estar en la Loft del Doral. Va Alejandro Escudiero de Tu Gestión España y yo vamos a estar compartiendo la tarima. Alejandro es un colega muy querido, que quiero muchísimo, que respeto muchísimo y que tiene una organización extraordinaria en España que te ayuda a hacer absolutamente todo. Y de nuevo, vamos a estar también para aquellos que se quieran quedar en Estados Unidos, cómo podemos hacer para lidiar con todo esto, ¿ok? Así que vamos a ver. Entonces, vamos a responder algunas de las preguntas que quedan por aquí. David B. Megui: abogado, tengo cita para ajuste de residencia por matrimonio en 2 semanas. ¿Este proceso está detenido o ya ha visto que empezó a moverse nuevamente? Todavía estamos viendo que la administración de Trump está tomando la postura de que si usted es venezolano, ellos no van a adjudicar absolutamente ningún remedio, asilo o algún tipo de ajuste familiar. Tiene que tener cuidado en estas entrevistas porque hemos tenido reportes de personas que son detenidas durante estas citas de ajuste para la residencia por matrimonio. Así que yo le recomendaría que hablara con un abogado lo antes posible para poder prepararse o curarse en salud, quizás hasta pedirle a un abogado que lo acompañe, porque estamos viendo últimamente una situación mucho más compleja. Esto jamás se veía que a usted lo arrestaran en la entrevista de ajuste para el matrimonio, a menos que usted hubiera cometido un crimen, a menos que usted se le comprobara que usted cometió fraude. Ahora, el hecho de que usted esté fuera de estatus pudiera ser suficiente para que a usted se lo lleven. Así después le terminen dando la residencia. De todos modos, un juez de inmigración lo van a hacer pasar por un momento bastante desagradable, y creo que esa es la idea, ¿no? Eso es lo que están tratando de lograr, ¿okay? Ceballos Edward me pregunta: ¿solicitar un cambio en la fecha de la cita de inmigración ante UCIS tiene algún efecto en el caso de asilo? Depende. Si tienes menos de 150 días de haberlo metido, tu reloj del permiso de trabajo se para. Ahora, eso no va a importar mucho ahora que la administración de Donald Trump está eliminando la habilidad de aplicantes de asilo de tener un permiso de trabajo. Ahora, no sabemos si esto va a ser apelado, muy probablemente lo será, y si es apelado pudiera suspenderse esa decisión, pero de nuevo, esa es una de las consecuencias que puede tener si usted retrasa o pide una nueva fecha para su permiso de trabajo. Ahora, si usted ya tiene un permiso de asilo, ahora, si usted ya tiene un permiso de trabajo por el asilo, entonces las consecuencias no son mayores, ¿no? Por lo menos no por ahora, ¿okay? Esto podría cambiar porque las cosas están cambiando muy rápidamente, pero en este momento todavía no se le penaliza si usted tiene una buena razón por la cual usted necesita hacer un cambio en la fecha de la cita. Abogado, ¿qué puedo hacer si tengo el reloj del asilo en pausa? Que depende de por qué lo tiene en pausa. Teníamos que conversar y yo podría estudiar a ver qué es lo que pasó y cómo podemos reactivarlo. A veces cometen un error y esto se puede arreglar simplemente escribiéndole al clerk de la corte que mantiene los relojes de los permisos de trabajo, pero de nuevo, sin saber un poco más acerca de su caso, no sabría cómo arreglarlo, ¿no? Giselle Pereira me
me pregunta qué consecuencias migratorias puede enfrentar una persona detenida por violencia doméstica y agresión agravada. Además, tiene la residencia vencida y estuvo más de 5 años fuera de los Estados Unidos. Bueno, si una persona llega a los Estados Unidos, primero me gustaría entender dónde esa persona se declaró culpable o fue encontrada culpable de violencia doméstica y de agresión agravada. Si esto ocurrió en los Estados Unidos y se declaró culpable de estos crímenes y sirvió una condena por estos crímenes, esto puede sin duda tener un impacto en su habilidad de mantener su residencia. Ahora, si esa persona se fue por más de 5 años con una residencia y no lo han admitido todavía, sino que simplemente llegó al aeropuerto tratando de entrar y no lo dejaron, es muy probable que esa persona haya abandonado su residencia y ya no sea un residente permanente. Pero de nuevo, esa determinación tiene que hacerse por un juez de inmigración. Así que no sé esta persona dónde está, si está detenida, si está pensando en venir. ¿Okay? Esas son cosas que tendríamos que evaluar antes de que yo pueda darle algún consejo acerca de eso. Carolina B, ¿cuánto tiempo aproximadamente dura el proceso consular después de la aprobación de la ley 140? Va a depender del consulado en donde vayas a ir. En el consulado de Colombia generalmente se puede tardar de 3 meses a 9 meses, 1 año. Esto va a depender, pero también depende de tu priority date, aunque en este momento sabemos que la EB2 NIW ya no tiene no tienes que esperar una priority date si estás aquí en los Estados Unidos. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque no todo el mundo califica para esto. Si usted tiene una I-140 aprobada por una EB2 de visa de interés nacional, ¿okay? En algunas instancias usted ahora va a poder meter una I-485 y pedir un permiso de trabajo. En algunas instancias, ¿por qué? Porque si usted no es elegible para un ajuste de estatus, ¿okay? Si usted se pasó en algún momento el tiempo, se le venció la I-94, si haya sido por un día y usted se quedó, así usted tuviera un caso de asilo pendiente, usted tiene que entender que eso lo hace inelegible en muchísimas instancias para usted poder ajustar desde dentro de los Estados Unidos. He escuchado a algunas personas decir que no hay problema, que usted lo puede intentar de todos modos, a pesar de que hace muchos años que vemos que el Servicio de Inmigración está negando esas aplicaciones de personas, así tengan un día fuera de estatus, así hubieran tenido un asilo pendiente. Es mejor en esas circunstancias salir del país y de nuevo, usted tiene que hablar con un abogado antes de hacer eso, porque tenemos que ver si usted cuántos días fuera de estatus usted acumuló. Todo eso es importante, no todos los casos son iguales y por eso es que es tan importante que veamos las circunstancias específicas de su caso para asegurarnos que usted no va a activar un castigo de 3 y 10 años si usted sale a buscar su visa afuera. Así que cada análisis tiene que hacerse de manera individual. No escuche a esas personas que le dicen en general esto funciona así, porque en general no funciona nada, todo funciona dependiendo del marco fáctico específico de la persona. Así que no crea en estas soluciones genéricas porque eso generalmente lo va a meter en problemas. No hay un cambio significativo en la situación de Venezuela, pasarán al menos 3 décadas para ver cierta mejoría en algunos aspectos. ¿Cómo puede decirse que esto afectaría los casos de asilo? ¿En qué se basa esa afirmación? Bueno, yo primero que nada, yo creo que no es necesariamente el caso de que van a pasar 3 décadas para ver cierta mejoría. Yo no lo creo así. Yo creo que dependiendo de qué tipo de gobierno de transición tengamos en Venezuela, podríamos ver cambios sumamente rápidos, especialmente si hay una inversión importante de dinero y esa inversión se hace a cambio de reformas importantes en, por ejemplo, el Estado de Derecho, la habilidad del sistema judicial venezolano de llevar a cabo, adjudicar disputas entre partes, especialmente en la parte corporativa. Ninguna empresa se va a meter ahí en Venezuela si no tiene ciertas protecciones legales para poder operar. Entonces, si empezamos desde esa premisa, podríamos ver cambios importantísimos en Venezuela sumamente rápido. Yo creo que la postura que ha tomado esta administración, sea una postura correcta o no, es que si es verdad la premisa de que en este momento Delcy Rodríguez
y la Asamblea Nacional están haciendo lo que el secretario Rubio, lo que el presidente Trump les están pidiendo que hagan, ¿okay? Y esta ley de amnistía y esta liberación de muchos presos políticos continúa, podríamos ver una situación donde hay un cambio significativo en las circunstancias de Venezuela. Pero de nuevo, esto es una situación que está evolucionando, que tenemos que ver para dónde va. En este momento es muy temprano para decir o una cosa o la otra, porque vemos, por un lado, al gobierno de los Estados Unidos diciendo que en Venezuela se hace lo que de Estados Unidos dice, pero por otro lado vemos a algunas manifestaciones de que ese no sea el caso. Por ejemplo, vemos a un Diosdado Cabello todavía con muchísimo poder, vemos a la Defensoría del Pueblo en las manos de un tipo que claramente ha violado todos los derechos imaginables del pueblo venezolano, que era el antiguo fiscal general de la República por 9 años, Tarek William Saab. Entonces es increíble que todavía en este régimen que supuestamente está controlado por Estados Unidos veamos todavía a estas figuras nefastas con un poder inmenso. ¿Okay? Sí, es cierto que algunos han salido, es cierto que Cilia y Nicolás están presos en Nueva York, pero esto no implica que tenemos todavía paz en Venezuela. Hemos visto de nuevo como Jorge Rodríguez hablando de los asilados y cómo estos asilados venezolanos podrían ser perseguidos si regresan, pero no hemos hasta ahora visto arrestos masivos. Hemos visto casos o hemos escuchado de casos de personas que regresan a Venezuela con casos de asilo en los Estados Unidos y que son investigados, son puestos bajo investigación. Sin duda esto es algo que vamos a poder argumentar en algunos casos de asilo, pero es demasiado temprano para saber o para decir cómo verdaderamente los cambios en Venezuela van a afectar los casos de asilo del venezolano. Así que hay que esperar.